Grabo mi experiencia para ver si con colectivos de este tipo se puede dar visibilidad a las aberraciones que están haciendo desde la psiquiatría y desde la medicina familiar con los casos de ansiedad, depresión y múltiples trastornos que no se están ni diagnosticando bien ni recetando bien y toman como punto de partida siempre la medicalización en vez de ver si esa persona está en terapia o indagar más el motivo de sus problemas. Entonces mi caso fue que es que el año pasado yo sufría un supuesto trastorno de ansiedad que yo no creo que estuviese bien diagnosticado porque pasado el tiempo creo que mis síntomas se asemejaban más con una especie de depresión. Entonces contacté con la psiquiatra, bueno, fui al médico de cabecera, me contactaron con la psiquiatra, pedí cita y cuando tuve la primera consulta me hicieron la típica entrevista, bastante absurda, y entonces concluyó recetarme sertralina, que es un antidepresivo, supuestamente para la ansiedad. Me mandó una dosis muy bajita y obviamente pues no me avisó de todos los efectos secundarios que esto tendría en mí. Me lo mandó durante 9 meses, una pastilla todas las mañanas. Cuando empecé a tomarlo bajé mogollón de peso, me daban taquicardias todas las mañanas y claro, yo decía, joder, si esto me va a hacer estar mejor y realmente estoy peor, pues voy a llamar porque yo me encuentro mal con esta medicina. Llamé a mi doctora de cabecera, me hicieron una cardio, todo salió bien y entonces ya me volvieron a dar cita con la psiquiatra. Y la psiquiatra, la solución que me puso, en vez de contarme que eso era un efecto secundario de la sertralina, hablando con diferentes doctores y médicos, ella lo que me dijo es que me tomase un lorazepam aparte del antidepresivo todas las mañanas, a lo que yo me negué, por supuestamente, porque yo no, no consideraba que yo estuviese tan mal como para esta respuesta por parte de la psiquiatra. Decidí cambiarme de psiquiatra y bueno, pues la psiquiatra que me pusieron, una chica más joven que supuestamente sabía más de terapias alternativas y tal, pero bueno, una consulta de 10 minutos de revisión en la que tampoco sabía si yo estaba haciendo terapias por otro lado, si estaba teniendo una revisión de cómo iba el antidepresivo. O sea, es decir, la atención con este antidepresivo ha sido prácticamente nula. He tenido que tirar yo bastante de los profesionales porque no les importaba mucho si yo estaba bien o mal, y sobre todo el hecho de recetarme un lorazepam, lo tengo en la tarjeta electrónica de forma crónica y y me parece bastante heavy que sin saber casi ni mi recorrido de vida ni nada me receten este tipo de pastillas para sedarme y no dar importancia a realmente lo que podría estar pasando.